Hoy, 1 de agosto del 2021, es un día inédito, histórico. Hoy por primera vez se está realizando una consulta popular avalada por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Instituto Nacional Electoral. Te reconozcas como chalo o fifí, te identifiques como neoliberal o neoconservador, pro 4T o anti 4T o la dicotomía que se les ocurra. Te pedimos un par de minutos para que escuches de ser humano a ser humano. Hay dos posturas mentirosas en juego. Por un lado, el oficialismo declara tendenciosamente que esta consulta es solo para enjuiciar y encarcelar a los expresidentes. Por otro lado, aquellos que actúan como oposición, haciendo uso de la amnesia histórica, llaman a declinar su participación y la participación social bajo argumentos que van desde la ridiculización hasta la indiferencia. Ambos ocultan sus verdaderas intenciones, secuestrar los resultados o la invalidez de estos para usarlos a favor de conservar sus privilegios. ¿Cuál es verdaderamente la pregunta que se nos hace hoy? La pregunta dice textualmente: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Detengámonos unos momentos a analizar la pregunta. Hemos escuchado, por un lado, el argumento de que la justicia, la ley y los derechos no se deben consultar, sino que se deben ejercer. Por otro lado, es evidente la crisis de derechos humanos que el Estado mexicano ha permitido y generado a través de los años y que ha dejado cientos de miles de víctimas. Nosotros pensamos que es verdad que el respeto a los derechos humanos y la dignidad no deberían estar a consulta. Sin embargo, se han destinado ya 800 millones de pesos para este ejercicio pseudodemocrático y diversas organizaciones y colectivos, que es lo más importante, han decidido tomar esta consulta con la intención de iniciar una campaña nacional por la verdad y la justicia. Estas organizaciones están compuestas principalmente por aquellos que se han sentido interpelados como víctimas del Estado mexicano y que con consulta o sin ella han luchado y seguirán haciéndolo en busca de la verdad y la justicia que les ha sido negada. ¿Quiénes son esas víctimas? Citando las palabras de un compa que habita en las montañas del sureste mexicano: piense usted en esa persona que se encuentra sola, buscando a un ser querido sin más fuerzas que las del vientre y el corazón. Y además debe soportar las burlas y desprecios de otros que le dicen: Se lo merecía, andaba en malos pasos. Dices eso porque eres de la mafia del poder. es tu culpa porque no lo educaste bien. Y que ni siquiera le dejan responder. Mi hija fue por un mandado a la esquina y ya no regresó. O fue a una fiesta. O mi niña tenía menos de 10 años. O mi marido venía del trabajo y lo mataron 2 veces. Una con balas, la otra con las mentiras de que era delincuente. O en lugar de recibir una foto de mi hija o hijo graduándose, me entregaron el resultado de una prueba de ADN y un pedazo de hueso envuelto en un trozo de papel que llevaba ese día, esa tarde, esa noche, que desde entonces no cesa. O ni eso. El no lugar, ni viva ni muerta, desaparecida. Estas personas que luchan por los derechos que les fueron arrebatados han encontrado en la autoorganización una manera de sumar y multiplicar la fuerza de sus luchas. Por ejemplo, las madres buscadoras de los desaparecidos en Sonora, las rastreadoras del Fuerte Sinaloa,
Grupos de madres que se han organizado ellas mismas para con sus propios recursos y en sus tiempos tomar palas y picos e ir al desierto en busca de los cuerpos de sus hijas, de sus hijos, y que han encontrado muchos cuerpos y han regresado la tranquilidad a muchas familias, pero que también se han encontrado con balas de aquellos que desaparecieron a sus hijos, o con la indiferencia y criminalización del Estado. Las madres de los yaquis secuestrados, los habitantes despojados de Pentalhó, Indígenas de los Altos de Chiapas que, acorralados por el crimen organizado y el narcotráfico, se han organizado en una policía comunitaria, en autodefensas, y que han recibido desacreditación por parte del Estado y una ofensiva con armas por parte de la Guardia Nacional. las familias de desaparecidos en Guerrero, en Veracruz, en Guanajuato, en Jalisco, en Querétaro, en Coahuila, en Morelos, en casi cualquier estado de la República. Los familiares de los migrantes inmolados en México. 1 de enero de 2021. 19 inmigrantes son calcinados a bordo de una camioneta por autoridades de la policía del estado de Tamaulipas. Los familiares de Ayotzinapa. Los familiares de las víctimas de la guerra sucia. Las familias de los niños con cáncer y sin medicinas. Los familiares de las víctimas de la guardería ABC. Las mujeres agredidas en Atenco. Los movimientos feministas que luchan contra los feminicidios y la violencia a la mujer. Los familiares de los muertos de la línea 12 del metro. Los defensores y defensoras, defensoroas de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+. Los familiares de Samir Flores Soberanes y los que resisten al despojo y la destrucción del proyecto integral Morelos. Con las comunidades que resisten al despojo y la destrucción que significa el mal llamado Tren Maya, el corredor transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, la minería abierta y cerrada, las organizaciones por presos y desaparecidos políticos, las abejas de Acteal, los sobrevivientes del Charco, los cercanos de Tomás Rojo y Simón Pedro. Líderes indígenas yaquis que han sido los últimos asesinados de los 57 defensores de la tierra y defensoras que han sido asesinados en este sexenio en México. Con tantos dolores organizados y no. Si aún sabiendo que existen miles de personas y de familias buscando justicia, que se encuentran solo con la ineficiencia y la complicidad del Estado y la delincuencia, es imposible sentir empatía, ya sea por la insensibilidad a la que nos han sometido los medios de comunicación masiva, ya sea porque es imposible sustraerse en el debate manipulado que se vive en las redes sociales contra uno u otros de estos bandos, inventados, claro. Dirija su mirada a las víctimas. Pues si usted no ha sido una de las víctimas y no ha formado parte de una policía comunitaria o una organización, bueno, pues las probabilidades le están acosando. Y bien hará en prepararse, ya que las estadísticas de criminalidad sirven no solo para criticar al gobierno, son sobre todo una advertencia. Sigues tú. Se trata entonces, claro, de convertir la consulta en algo más, con encuentros, con foros, con festivales y apoyo a las víctimas. Una campaña nacional de apoyo a las víctimas. Acompañamiento, no dirección. Que las víctimas se sientan acompañadas en su doloroso caminar, pero su paso, su ritmo, su velocidad, la compañía y el destino
corresponde a ellas y solamente a ellas decidirlo. Porque no basta conformarse con lamentar un nuevo asesinato, una nueva desaparición, una nueva fosa común con huesos y jirones de ropa. No basta con denuncias públicas que son sofocadas por el escándalo de moda. No basta con una estadística, un número, un olvido. Esas mujeres merecen saber la verdad, qué pasó con sus crías y por qué. Y merecen no solo que se les acompañe en la búsqueda de verdad, también en la exigencia de que los responsables de esos crímenes reciban su castigo. Tal vez sea ese el miedo real de ambos bandos de la clase política. Que se juzgue realmente a todos los actores políticos, ejecutivos federales y sus gabinetes legales y ampliados, gobiernos estatales y municipales, diputados locales y federales, senadores, jueces y todo el aparato de justicia, organismos descentralizados, organismos autónomos como el INE, Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Policía Municipal, Estatal y Federal. Tal vez también sea por eso que el presidente, que en un inicio fue el principal promotor de la consulta, el día de ayer dijo que no va a participar en la consulta para no fomentar la venganza. Y tal vez sea también por eso que por primera vez se exige que el 40% del padrón electoral sea quien vote para que tenga validez. Es decir, la técnicamente imposible cantidad de 37,5 millones de personas. Esto si pensamos que en la elección histórica del 2018 votaron 30 millones de personas. O que en la primer consulta hecha por este gobierno, en la que de 2 millones de personas bastó el voto de solo 25,000 para aprobar el proyecto integral Morelos, que es aproximadamente el 1% de toda la población de Morelos. Y esto además, a pesar de la muerte un día antes de la consulta de Samir Flores Soberanes, defensor indígena de la Madre Tierra y opositor de este proyecto. También esto a pesar de que el mismo AMLO en campaña se había comprometido a cancelar dicho proyecto. Es claro que los dos bandos que aparentan enfrentarse respecto a esta consulta no están sino de acuerdo en que sea cual sea el resultado, este debe ser usado a conveniencia de los mismos actores políticos que cargan sobre sus espaldas los miles de cientos de víctimas. Así que si decide participar, no lo haga porque apoya al gobierno o porque se le opone. Hágalo aunque solo sea para decirle a esa mujer que llora la ausencia de su pareja, de su cría, de su hermana, de su madre, de su amiga, de su compañera, de su amor, que su tenaz búsqueda de verdad y justicia, su empeño, su dolor, su pesadilla, no le pasan desapercibidos a usted. Hágalo porque tal vez debajo de las clasificaciones, de las banderas y las consignas, usted es un ser humano. Ahora bien, si decide no participar por temor a que sea usado por unos o por otros, no vaya a la casilla. Grite, raye, pinte, cante, baile, haga gestos, guarde silencio, camine, corra, quédese quieto. Usted decida qué y hágaselo saber a las víctimas. Y hágalo todo el año y hágalo el resto de los años. O póngase de acuerdo con otros o troas y analicen, discutan, debatan. Si quieren, escriban una especie de acta o carta común, su decisión unánime o dividida, y mándele a alguna organización de familiares de víctimas. Súmese desde su geografía, desde su modo, desde su tiempo, a esta campaña nacional por la verdad y la justicia, que apenas arranca y donde lo importante son las víctimas.